¿Cuál es una señal de que alguien es peligrosamente bueno para leer a las personas? Mi tía tuvo un exnovio que me daba una vibra inquietante. Era muy inteligente y disfrutaba de las conversaciones, pero había algo en su actitud que susurraba un trasfondo perturbador. Una noche, mientras compartía espacio con él en un hospital, se me ocurrió una estrategia. ¿Y si fingía estar sumamente interesada en todo lo que decía? Sin emitir juicios, solo dejándole escapar exclamaciones de sorpresa y preguntas como si fuese la persona más fascinante del mundo. ¿Y qué sorpresa me llevé? Durante la siguiente hora, este hombre se desahogó sobre su forma de terminar con animales por compasión, cómo había asfixiado a personas sin hogar porque intentaron engañarlo para sacarle dinero, e incluso cómo había menospreciado a su exesposa para hacerle parecer desequilibrada y así no perder a sus hijos. Cuando le conté todo esto a mi tía, le expuse que no me sentiría cómoda acercándome a ella mientras continuara su relación con él. Sin embargo, y para mi asombro, siguió viéndolo durante varios meses más. Poco después de que él terminó su relación con ella, fue acusado de haber abusado de sus 2 hijas. También le envió un video donde ponía fin a la vida de un perro. En su siguiente relación, logró que el hijo de su exnovia se encargara de sacrificar su gallina mascota para un asado, un hombre realmente perturbado. Después de que estos hechos salieron a la luz, declaró que se retiraría a un viaje de caza en el bosque. Más tarde, encontraron parte de un cadáver junto a sus pertenencias en su propiedad, casi totalmente devorado por la fauna. Se supo que probablemente había puesto fin a su propia vida al anticipar lo que le esperaba en prisión, aunque espero que haya encontrado su final. Una parte de mí no se sorprendería si decidiera hacer daño a algún desconocido y disfrazar el acto con un elaborado engaño. No le pondría límites a su locura. Es impresionante lo que las personas revelan cuando se les da la oportunidad de hablar. Estaba cuidando de mi papá en un centro para pacientes con cáncer cuando se me acerca un hombrecito, un tipo mayor y muy bajo, y me dice: «Oye, veo que eres de California». Y yo, en serio, nunca había hablado con él antes y creció en el sur, así que mi acento no delata para nada que vengo de Cali. El hombre comienza a contarme que conocía mi coche, que sabía mi número de placas, estaba manejando un auto de un familiar que es de Los Ángeles y hasta cuánto tiempo estuve en el parqueadero la noche anterior. No lo interrogué a fondo, pero sí le hablé con un tono muy directo, sin rodeos. Resulta que era un testigo de Jehová bastante observador, que se fijaba en detalles mínimos de las personas a su alrededor. Al principio parecía bastante escalofriante, pero después, cuando comprendí su historia, me pareció bastante impresionante. Desde ese momento, le empecé a decir el espía retirado y el tío perdido de James Bond durante todo el tiempo que estuvo allí. Te deseo lo mejor, Tony. Desarrollé la habilidad de leer a las personas porque fui víctima de abusos y siempre terminaba rodeada de amistades poco recomendables. Ya sabes, esos amigos que hacen planes frente a ti y te excluyen, los que lanzan comentarios hirientes disfrazados de bromas, o los que, de repente, te ignoran por semanas sin motivo alguno y, claro, les pregunté qué pasaba y pareciera que de la nada desaparecía mi presencia. También experimentaba abusos en casa, tanto en el ámbito emocional como en otras formas difíciles de describir. A raíz de todas estas malas experiencias, logré afinar mi instinto para percibir a las personas. No sé cómo funciona, no tengo una fórmula mágica, simplemente conozco a alguien y puedo sentirlo. Una de las interacciones más significativas fue con la cuñada de mi mejor amiga. Desde el primer momento, supe que había algo extraño en ella. Ella trató de aislarme, intentando ignorarme cuando me invitó a salir con su grupo. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más cosas notaba. Tenía a los niños mayores que había adoptado una historia larga, créeme, cuidando de sus bebés para evitar esa responsabilidad. También intentó prohibir a los mayores que se comunicaran con los más pequeños. Y no solo eso, se la pasaba quejándose del hermano de mi amiga, generando un ambiente tenso por cosas exageradas que él hacía o dejaba de hacer. Una vez, la vi reaccionar de forma desmedida con su hija biológica solo porque estábamos de vacaciones y la niña no tenía el pelo arreglado, dejándolo en un estado desastroso. En lugar de optar por unos simples cortes, simplemente descargó su frustración y no intentó buscar una solución. Cuando finalmente llegó el divorcio, empezaron a aflorar muchas verdades. Por un lado, ella había estado engañando a su esposo. Su desdén hacia los niños adoptivos salió a la luz. Incluso llegó a acusar a uno de ellos de haber hecho daño a su hija pequeña, y luego a su exmarido del mismo acto. Aparentaba querer a todos los niños, pero cuando el tribunal decidió que los adoptivos se quedarían con su ex porque todos eran hermanos y sus padres no podían cuidarlos, cambió radicalmente de postura.
Comenzó a acosar y a ejercer maltrato sobre los adoptivos. Les prohibió venir a casa porque el niño no escuchaba y a la niña mayor por hablar de más como si una adolescente nunca debía hacerlo, ¿verdad? La más pequeña fue excluida porque era demasiado ruidosa. Además, mantenía a sus hijos biológicos alejados, lanzando denuncias en múltiples ocasiones que no eran ciertas. Ahora está haciendo videos en TikTok pidiendo dinero, hablando de su malvado ex y mostrando a los niños en línea. Han estado en medio de un proceso judicial durante 2 años, y se siente frustrante lo lento que es el sistema de justicia. Te digo, no pude prever todo lo que sucedió, pero desde el primer momento supe que ella no era lo que aparentaba. La llamo mamá. Tiene una manera de entender a las personas que resulta aterradora, como si pudiera ver esos hilos invisibles que mueven a la gente y supiera exactamente cuál estirar para conseguir lo que quiere o necesita. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de esto y de ella. Si quieres saber sobre la parte más peligrosa, presta atención a las pequeñas cosas, a esas sonrisas que no llegan a los ojos, a las sonrisas cínicas o arrogantes que simplemente no encajan, a los velos de una negación plausible. Esa facilidad de encanto que viene acompañada de una lista de enemigos o de personas que simplemente no les caen bien sin razón aparente, o esas habilidades sociales impresionantes pero sin verdaderos amigos. Mi papá tiene una habilidad increíble. Una gran señal de esto es cómo ajusta su personalidad con una facilidad sorprendente, dependiendo de con quién esté hablando. No lo hace de una manera falsa, sino tan sutil que todos terminan sintiéndose cómodos a su alrededor sin siquiera darse cuenta de por qué. Capta microexpresiones, cambios en el tono de voz y el lenguaje corporal de una forma excepcional. Es capaz de percibir cuando estás guardando algo o cuando te sientes incómodo, incluso antes de que tú mismo te des cuenta. Y a veces, la parte más asombrosa es cómo logra que me abra o acepte cosas sin sentirme presionado en absoluto. Es como si tuviera un superpoder para conectarse con las personas. La inteligencia emocional es fascinante, ¿no? Hay personas que parecen entender a quien sea con solo tener una breve charla. Y lo más impresionante de todo, pueden anticipar su comportamiento con una precisión increíble. Mi novio es uno de esos casos. Aunque se considera un introvertido, tiene un lado de mariposa social que es difícil de ignorar. Él ha hablado con cientos, si no miles, de personas más que yo. Y cada vez que hacemos un nuevo amigo, él parece tener un radar especial que le dice exactamente cuál es la situación de esa persona y qué puede esperar de ella. Hasta ahora, siempre ha tenido razón. Yo suelo ser un poco más optimista y dar a la gente el beneficio de la duda. Pero él raramente se equivoca sobre el carácter de alguien. A veces pienso que debería estar en un programa de telerrealidad que requiera de inteligencia social, como Superviviente. Sería un candidato perfecto para ganar, no solo por su capacidad de leer a otros, sino también porque es encantador y atractivo. La gente confía en él fácilmente, lo que le da aún más ventaja. Sin embargo, hay momentos en que me preocupa que él pueda ver más allá de mis pequeñas mentiras o mis rarezas. A veces me pregunto si realmente será cierto eso de que el amor es ciego. No es nada grave, simplemente me considero un poco disfuncional. ¿No les parece que todos tenemos nuestro lado oscuro? Estaba dirigiendo un stand en una feria de empleo hace un par de años cuando se acercaron un par de chicas jóvenes a preguntar sobre las posiciones disponibles. Les expliqué los puestos que teníamos y traté de sugerirles oportunidades que creo que se ajustaban a sus personalidades. Una de ellas me preguntó cómo podía estar tan seguro de que esos trabajos les iban a gustar. Le respondí diciendo su nombre, algo que ninguna de las dos había mencionado hasta ese momento. Le dije que llevaba un buen tiempo en esto y que había aprendido a hacer este tipo de juicios rápidos bastante bien. La chica me miró sorprendida, con la boca abierta, y me preguntó cómo sabía su nombre. Le expliqué que estoy entrenado para notar los pequeños detalles cuando conozco a alguien por primera vez, y que su collar con su nombre fue una pista muy obvia. Ambas chicas aplicaron para los trabajos que les sugerí y, sorprendentemente, tuvieron éxito. Una de ellas conoció a su futuro esposo en la colocación y la otra fue promovida a un puesto de gestión en 2 años. Al final, resulta que cualquiera puede destacar en cualquier trabajo si se les coloca en el entorno adecuado. Resulta que este amigo, que siempre ha sido buena onda, de repente se comportó como un total idiota con un compañero de trabajo cuando lo conoció por primera vez. Y no hablo de un comentario fuera de lugar, no, fue algo más fuerte. La cosa fue tan incómoda que tuve que acercarme a él y le dije, ¿qué te pasa, loco? Yo trabajo con ese tipo. A lo que él me respondió, no sé, simplemente me da una vibra rara. Yo no podía entenderlo, porque normalmente es una persona muy abierta y amigable.
Pero, ¿quién no ha sentido alguna vez una corazonada equivocada sobre alguien? Pues bien, pasaron unos meses y en la oficina comenzó a haber rumores. Al final, el compañero en cuestión fue despedido porque lo atraparon robando unidades de estado sólido de las laptops. Increíble. Todo lo que parecía ser un simple encuentro incómodo se volvió una historia más oscura. A veces, las primeras impresiones encierran verdades que no vemos a simple vista. La personalidad espejo, esa capacidad de moverse entre diferentes grupos sociales con una facilidad sorprendente. Hablamos de una persona que puede cambiar su actitud y comportamiento en plena conversación, de un momento a otro casi sin esfuerzo. Esta persona no solo conoce bien a sus amigos, sino que tiene el don de hacer que un extraño se sienta cómodo y familiar en un abrir y cerrar de ojos. Te atraen con esa mezcla perfecta de parecido y originalidad, como si fueran un reflejo de ti mismo, pero sin llegar al extremo de parecer un copia y pega. Esa no es una habilidad que cualquiera pueda aprender. Es un talento innato y, sinceramente, es impresionante de ver. ¿No es increíble cómo se deslizan entre diferentes personalidades, haciendo que todos se sientan incluidos y valorados? Es casi como si tuvieran un superpoder para conectar con la gente. ¿Quién no desearía tener esa habilidad? Es curioso cómo muchos hombres piensan que ser el tipo fuerte y callado es lo que los hace buenos para leer a las personas. Pero apuesto a que al menos la mitad de esos hombres creen que la stripper realmente les gusta. En serio, las strippers profesionales son lectoras de personas de otro nivel. Esa chica burbujeante y aparentemente tonta te está jugando como un piano. Pero tú nunca lo sabrás porque ella te leyó como un libro. Lo que realmente hace a alguien bueno para leer a las personas es ser carismático. Hacer preguntas y captar los matices sutiles en las voces, prestar atención al lenguaje corporal y entrar en las conversaciones con una curiosidad genuina, libre de prejuicios. No puedes leer a la gente si eres prejuicioso, crítico o si ya tienes una narrativa formada en tu cabeza. Si actúas así, simplemente interpretarás cualquier señal como una confirmación de tus propias ideas y no estarás absorbiendo información real. Estar sentado y observando en silencio, sin tener la práctica para entender cómo funciona la gente, es solo ser un mal juzgador contando historias ridículas a uno mismo. Si no te tomas el tiempo para investigar si esas historias son verdad, entonces no estás leyendo nada más que tu propia novela, amigo. Desde pequeño, he tenido una habilidad especial para leer a las personas. Recuerdo que cuando tenía apenas 6 años, mis papás se reunieron con una agente de bienes raíces. Después de conocerla, les dije que tenía la impresión de que estaba loca. Por supuesto, no me creyeron. 3 meses después, la mujer terminó en rehabilitación y le revocaron la licencia. No sé cómo explicarlo, pero algo en mí se activa después de 5 minutos de conversación. Es como si pudiera captar la esencia de la persona. No puedo recordar una sola vez en mi vida en la que mi impresión inicial sobre alguien haya estado equivocada. Es una especie de instinto que me ha sorprendido a lo largo de los años. Increíble, ¿no? La verdad no sé si él era bueno leyendo a las personas, pero me dio esa impresión. Todo comenzó cuando él decía cosas que yo estaba pensando, pero que nunca me atreví a compartir. Parecía captar comportamientos, gestos y palabras de una manera increíblemente precisa. Todo lucía tan natural, como si fuera algo cotidiano. Lo que me resultaba molesto era que tenía un enamoramiento gigante por él, y probablemente se daba cuenta. Solo me queda la esperanza de que tuviera una especie de punto ciego en ese aspecto, y no que simplemente me estuviera juzgando en silencio. La comunicación tiene recursos que van más allá de lo que decimos. De hecho, se dice que solo el 7% de nuestra comunicación se transmite a través de palabras. El resto lo captamos a través del lenguaje corporal y el tono de voz. Para realmente entender a los demás, es vital dejar de lado cualquier prejuicio o carga emocional que nuble nuestra percepción. La capacidad de sentir la energía emocional de otra persona y confiar en nuestra intuición son habilidades clave en este proceso. Podemos conectarnos con alguien más allá de sus gestos y lo que dice. La intuición es la voz de nuestro instinto, aquello que siente nuestra barriga en lugar de lo que analiza nuestra mente. Es información no verbal que nos llega en forma de imágenes o momentos de revelación, más que a través de la lógica. Si deseas conocer a alguien a fondo, lo más importante es saber quién es realmente, no solo fijarte en lo superficial. La intuición te permite ir más allá de lo evidente y descubrir una historia más rica. Las emociones son una poderosa manifestación de nuestra energía, ese vibe que proyectamos, y es algo que percibimos intuitivamente. Hay personas con las que te gusta estar, que elevan tu ánimo y tu vitalidad. Otras, en cambio, son agotadoras, simplemente sientes que deseas alejarte.
Esa energía sutil puede percibirse a centímetros o incluso metros de nuestro cuerpo, aunque es invisible. En la medicina china se conoce como qi, una vitalidad esencial para nuestra salud. Ese momento de silencio cargado de tensión fue algo que no se olvidará fácilmente. Hace un tiempo, tuvimos a un contratista intentando convencer a mi jefe, un tipo que no se anda con rodeos. Así que mi jefe se sentó a revisar los números con él en la obra y le pidió un presupuesto. El tipo lanzó una cifra. Mi jefe hizo eso de quedarse mirando fijamente, en silencio, como si estuviera atravesando al tipo con la mirada. Probablemente fueron solo 5 segundos, pero la conversación se detuvo por completo, y se sintió como si fueran 30. La transferencia de poder en esa situación era palpable. Luego, simplemente le sonrió de medio lado al tipo y comenzó a alejarse. Justo antes de girarse, le dijo: «Aquí no hay negocio para ti». No saben cómo se notó la humillación. El tipo caminó de regreso a su camioneta con la cabeza baja, como si estuviera en un funeral. Fue increíble. Tal vez esa fue una táctica de negocios, quién sabe. Pero estoy casi seguro de que mi jefe ya lo había leído en los primeros 30 segundos de conversación. Desde otra perspectiva, puedo asegurar que tengo un talento especial para leer a las personas. Esta habilidad me acompaña desde la infancia. Probablemente porque tengo un leve autismo, y así es como encuentro una conexión con los demás. Durante mi adolescencia, utilicé esto para acercarme a las chicas. Antes de hablar con alguna, me tomaba un tiempo para observar unas cuantas frases, comportamientos o patrones, y así construía un modelo mental de ella. Los adolescentes no suelen tener personalidades tan complejas, así que me resultaba bastante fácil. Una vez que había recopilado suficiente información, creaba una personalidad que coincidiera con la suya, soltaba algunos chistes que encajaban con su estilo y ¡boom! De repente, teníamos tanto en común, como si fuéramos almas gemelas. Era un truco infalible. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que no tenía una personalidad propia. Estaba utilizando esta habilidad para conectar con las personas, pero adoptando 20 personalidades distintas, ninguna de las cuales se sentía realmente mía. Cuando comprendí esto, decidí que debía parar, o al menos reducirlo. No es algo que haga a propósito, simplemente sucede. Recientemente, mi jefa me dijo que estaba impresionada por lo rápido que puedo adaptarme y leer el ambiente. En el trabajo, a la mayoría de las personas les agrado, y realmente intento ser amigable, no tengo malas intenciones. Sé que esto puede sonar como si fuera un psicópata, pero no lo soy. Nunca he querido hacerle daño a nadie. Como consejero en formación y un lector de tarot que, la verdad, se defiende bastante bien, todo se reduce a estar presente y escuchar más allá de las palabras. Es como ver más allá de lo superficial de una persona y notar los detalles. Hay quienes son muy buenos para comunicar sin hablar y para notar sin prestar atención. Las experiencias de vida o traumas infantiles pueden hacer que algunas personas sean buenas para leer a los demás, lo que comúnmente se conoce como empaths o empáticos. Esto sucede porque aprendieron a entender su propia seguridad en relación a aquellos que no eran tan claros. Recuerden esos momentos en que alguien cerró un gabinete con fuerza por enojo, o el suspiro de irritación tras un diálogo. Esos pequeños detalles, que a menudo se relacionan con cosas más grandes, hacen que esa persona sienta que está sola y vulnerable, sin una verdadera sensación de seguridad emocional. Por eso tuvieron que desarrollar la habilidad de leer la energía y las emociones de los demás. Sin embargo, no creo que haya una única forma de describir esto. En mi caso, soy más directo con mis observaciones y estoy bien con la incomodidad que puede generar, mientras que otras personas prefieren mantenerse un poco más distantes en ese aspecto. Conocí a un tipo realmente extraño, un manipulador profesional, la verdad. Se movía en círculos de pandillas, se metía en problemas, engañaba a la gente sin pensarlo 2 veces. Un día, le pregunté: ¿por qué eres tan bueno hablando con los demás? Y su respuesta me dejó helado. Dijo: escucho a la gente y luego trato de imaginar que soy su mejor amigo. Les digo todo lo que quieren oír y busco acercarme a ellos durante mucho tiempo. Después, empiezo a pedirles favores. En ese momento supe que estaba ante un verdadero psicópata. Así que, para responder a tu pregunta, si alguien es bueno leyendo a las personas, lo más probable es que piensen como un psicópata. Mejor mantente alejado antes de que te la jueguen.